Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a la tecnología y a las leyes. Nuestra invitada de hoy es Bárbara Regino Ribeiro. Ella es consultora en inteligencia artificial, formadora, IA generativa y transformación digital y experta de la Comisión Europea. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Claudia, un placer. Es un honor tenerte en La Rebelión de los Datos. La verdad que con el tiempo que tienes, que estás a full, la verdad es un tremendo honor tenerte acá. Nada, un placer. Si esto se saca tiempo para todo. Perfecto. Antes que todo, vamos a cumplir con el código de honor de la rebelión. Es que yo acepto que soy 100% humana, sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Sí, lo acepto. Perfecto. Bárbara, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre inteligencia artificial, cómo implementarla, pero con estructura. En una de tus publicaciones, que está en LinkedIn, tú mencionas que vas a ser parte de la red de expertos de la Comisión Europea y en áreas como inteligencia artificial y la transformación digital. ¿Qué significa realmente estar en este ecosistema y qué tipo de decisiones o proyectos se están evaluando allí? Vale. Mira, formar parte de este ecosistema no es simplemente colaborar como experta, ¿no? Es entrar en una capa donde la conversación ya no es teoría, sino estratégica. O sea, en este caso estamos hablando de iniciativas vinculadas a EuroHPC, ¿vale? Y a las IA Factories que son clave en el ecosistema como Europa. Está construyendo su proyecto alrededor de la Unión Europea, entonces para eso solicitan financiación de Europa. Mi participación está orientada a procesos de evaluación independiente de proyectos financieros y, es decir, analizar el progreso real que estas iniciativas tienen, entender si están cumpliendo sus objetivos, si son viables, si realmente aportan valor a nivel industrial y tecnológico. Y aquí algo muy importante, no estamos evaluando ideas, estamos evaluando ejecuciones, o sea, proyectos que ya están ejecutados, proyectos que ya están en marcha y que forman parte de la infraestructura de la Unión Europea. Y bueno, y eso da una visión muy directa de cómo se está construyendo el ecosistema de IA desde dentro. Perfecto. Y desde ese lugar más estratégico y global, ¿cómo ves a Europa posicionándose frente a las potencias de inteligencia artificial como Estados Unidos y China? Bueno, ahora mismo Europa tiene varias líneas muy claras. Por un lado, la implementación de AI Act, ¿no? Que es la regulación de IA, que hemos sido pioneros en regular, pero no desde el bloqueo, sino desde generar confianza para que las empresas puedan adoptar inteligencia artificial con seguridad jurídica. Por otro lado, hay una apuesta muy fuerte por infraestructura. Europa ha entendido que sin capacidad propia de supercomputación, centros de datos, hay factory, no hay soberanía tecnológica. También hay un foco enorme en la adopción real. Llevar la IA a la industria, a la salud, al sector público. No quedarse en pruebas, sino integrarlas en el ecosistema real de los ciudadanos día a día. Y en resumen, Europa no está trabajando solo en tecnología, está construyendo todo un sistema. Bien, te quería preguntar ahí que he hablado con otras personas que están en Europa y por ejemplo decían que quizá el reglamento, hay gente que piensa que el reglamento europeo frena un poco la innovación. ¿Qué opinas vos al respecto? ¿Es muy rígido? Bueno, es rígido. Ha sido, yo creo que ha sido más la sorpresa porque ha sido como el primer continente que ha regulado con tanta fuerza, pero sí que es algo necesario, es algo ir con la IA sin freno es como tirarse a la piscina sin agua, ¿no? Entonces hay cosas que me parecen bastante estrictas a nivel empresa
pero también a largo plazo yo considero que son necesarias para tener una base sólida de dónde están los datos, cómo se despliega esos sistemas. Y bueno, ese es mi punto de vista. Es verdad que China va mucho más avanzado, de hecho parece otro mundo, pero claro, ellos no tienen ningún tipo de regulación, de hecho hay ayudas, etcétera, ¿no? Claro. Ya, eso es. Tú también traes algo interesante del sector de arquitectura, ingeniería y construcción y dices que la IA ya no es una promesa, sino una ventaja que es competitiva. ¿Qué cambia en la práctica cuando una industria tradicional da ese salto? Vale. En construcción, por ejemplo, uno de los grandes problemas son los errores que se detectan demasiado tarde en obra, cuando ya cuesta dinero y tiempo, ¿no? Con la inteligencia artificial puede anticiparse, puede simular escenarios, detectar incoherencias en planos o prever desviaciones antes de ejecutarlas. Pero el verdadero cambio no es solo ese, ¿no? El cambio es que se conecta todo el flujo de trabajo, el diseño, la planificación y la ejecución que dejan de estar separados y pasan a trabajar con los mismos datos y en tiempo real. Te pongo un ejemplo muy simple, ¿vale? Ante un problema detectado en obra, ¿no? Obliga a parar, a rehacer, a asumir sobrecostes. Con la IA ese problema se identifica antes de construir. Eso no es eficiencia incremental, ¿no? Eso es impacto directamente a los márgenes de tiempo y riesgo. Y ahí es cuando la IA deja de ser algo interesante y pasa a ser una ventaja competitiva clara. Perfecto, te entiendo. Perfecto. Para alguien que nos escucha desde Latinoamérica, ¿qué oportunidades reales pueden tener los sectores tradicionales si empiezan a adoptar la IA hoy? Yo tengo también conocidos que con los que trabajo en Latinoamérica, ¿vale? Colombia, Chile, Venezuela, han sido parte del equipo. Y es verdad que hace un año la IA estaba muy verde, también aquí en Europa también, y ahora ya sí que es verdad que las empresas ya lo están implementando de una manera bastante sistemática, ¿no? O sea, ya van entendiendo que es importante y Latinoamérica tiene una oportunidad muy clara, pero no está donde mucha gente cree. No se trata de compartir, o sea, competir por desarrollar los modelos más avanzados, sino de aplicar la inteligencia artificial en el día a día de las personas para mejorar cómo operan, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Una empresa de servicio, una pyme, puede usar IA para automatizar la atención al cliente, clasificar solicitudes, generar respuestas, priorizar incidencias. Eso reduce tiempo, mejora la experiencia del cliente y libera el equipo para tareas de mucho más valor. Ese tipo de impacto es inmediato. Ahora bien, hay otra cara que es importante no ignorar. La tecnología está avanzando muy rápido, pero los mecanismos de adopción, formación, reconversión, nuevos roles van muy lentos. Aún hay muchos perfiles a nivel tecnológico que aún no están desarrollados o falta de talento, por así decir, ¿no? Por eso la oportunidad es enorme, pero hay que aprovecharla bien, depende de anticiparse, no de reaccionar cuando el cambio ya sea evidente, ¿no? Y ya no haya vuelta atrás. O sea, sería bueno como que la empresa pudiera acudir a una consultoría de gente experta y no empezar a prueba y error. Bueno, probemos con Claude, probemos con ChatGPT, probemos y... No. Sí, las consultorías buenas ya tienen una base, ya saben por dónde empezar. O sea, tú vas con tu estructura, mi empresa es de esto y hay que ir por este camino, habría que automatizar esto. ¿Cuáles vuestros procesos que son más repetitivos o más lentos y se podría automatizar? Y todo eso se va a una consultoría. Bueno, es verdad que ha fluido de repente muchos expertos, pero si vas a una consultoría correcta, ¿no? Con tus ideas, con tus
con lo que de qué sector es la empresa también depende, y que exactamente lo que he dicho, ¿no? Que es repetitivo, pues eso los expertos te sacan más o menos una idea de lo que deberían automatizar y de que no, porque no, aún hoy en día no todo es automatizable. No, claro. Y la otra vez hablábamos con un chileno de que hay muchos gurús, lo ves, hay como expertos en todo, entonces de todólogos. Y eso un poco también asusta a las empresas o a los CEO de tomar la decisión correcta y que esa empresa logre los objetivos, ¿no? Porque cuesta mucho tener temas de reputación. No fallar de Exacto. repente y tener una reputación que está muy bien y de repente por algún mala decisión ir por un camino errado. Sí, por algún error de algún sistema mande algo que no sea correspondido. Exacto. Y es verdad eso de los gurús, por así decirlo. Pero bueno, es tener un poco de criterio, investigar un poco donde sí que es verdad que muchas empresas han confiado a ciegas en algunas personas que no tienen tanto conocimientos y claro, es un riesgo ahí. Pero bueno, si se barre de tanta paja, pues al final sale lo bueno, como siempre digo. Exacto. Bárbara, tú también hablas de algo que es bastante potente y preocupante a la vez, que es la IA como herramienta para reinventarse profesionalmente. Y estamos ante la mayor oportunidad de reconversión laboral en la historia. ¿Tú crees que puede pasar eso? Sí, probablemente justamente estamos ante una de las mayores oportunidades de reconversión profesional de la historia, pero también ante uno de los mayores retos. O sea, porque aquí hay algo que es importante entender. La inteligencia artificial no está eliminando el trabajo de forma inmediata, pero sí está cambiando muy rápido el significado, lo que significa ser útil dentro de una empresa. Y esto ya está pasando. Vamos, de hecho, ya hay muchos despidos a raíz de la IA. Te pongo un ejemplo muy claro. 2 personas con el mismo puesto, en el mismo equipo, pueden tener resultados completamente distintos de uno saber integrar IA en su trabajo y la otra no. Uno automatiza tareas repetitivas, analiza informes rápidos, toma decisiones con más contexto y multiplica sus capacidades que ya tiene de su puesto de trabajo. Y la otra sigue pues trabajando en el mismo ritmo, con los mismos procesos de siempre. Es verdad que es un poco de actitud, porque hay muchos profesionales sí que están viendo ya la capacidad de la inteligencia artificial, pero a la hora de volcarlo en sus procesos de trabajo les cuesta, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una pequeña diferencia, ¿no? Que con el tiempo será una gran diferencia exponencial. Claro. Esto se traduce a quien aporta más valor, quien evoluciona, quien empieza a quedarse desalineado. Pero aquí hay un punto, no sé, que no siempre se dice, ¿no? Esto no va solo de personas, va de sistemas. La tecnología está avanzando muy rápido, pero los mecanismos de adopción, formación, reciclaje profesional van a otro ritmo totalmente diferente, van muy lentos. En general, a nivel global, bueno, en China no, como siempre digo, es un mundo aparte, pero al resto vamos como a otro ritmo, ¿no? Y eso genera mucha tensión, porque la oportunidad existe, pero no todo el mundo está en las mismas condiciones para... Claro. Por eso, más que hablar de sustitución masiva, yo hablaría de transformación progresiva, pero acelerada. La IA no te sustituye de un día para el otro, pero si uno no se adapta, el mercado sí te va a dejar atrás poco a poco, y ahí está la clave, ¿no? Por lo menos ahora mismo en el momento que estamos. Claro. En un futuro, en 5 años, en 10 años, aún, por muchos que digan que va a haber una renta mínima vital, etcétera, aún no se sabe. Exacto, sí. Y en este contexto, y aparte ahora en el contexto que estamos de guerras y todo esto que está muy complejo, el tema sensible que te quiero llevar es por ejemplo, el caso de la empresa de IA de Anthropic,
con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Dónde es que trazamos la línea entre la innovación, la seguridad y la ética? Porque acá hay un tema complejo con el uso de IA y los datos, ¿no? Sí, la línea no está si se utiliza o no la inteligencia artificial en el ámbito como defensa o seguridad realmente, ¿no? Claro. Eso ya está ocurriendo. Sí. Ya de hecho ya lleva ocurriendo sin que lo supiéramos. Lo que pasa es que es verdad que todo lo que es inteligencia artificial se anuncia mucho más, ¿no? La cuestión real es cómo se utiliza y bajo qué condiciones. Claro. Y ahí hay 3 elementos clave que no se puede perder, ¿no? El primero, la supervisión humana real. Es esencial, ¿no? Es fundamental porque entender cómo se ha tomado una decisión, especialmente en sistemas tan complejos y con vidas humanas, es importante, ¿no? Uh-huh. En segundo, la trazabilidad. Es fundamental poder entender cómo se ha tomado una decisión, especialmente en el ámbito de defensa, ¿no? Y la tercera, la responsabilidad. Siempre tiene que haber alguien que responda por el uso de la tecnología. Claro. El problema no es la inteligencia artificial en sí, ¿no? El problema aparece cuando su capacidad crece más rápido que los mecanismos de control. Y ahí volvemos a un punto que es transversal, ¿no? A todo. La tecnología está avanzando muy rápido y los marcos que deberían acompañar, como siempre, lo que hacen el mismo ritmo y no es el mismo ritmo, ¿no? Claro. Por eso, más que hablar de prohibir o permitir, yo creo que la conversación tiene que centrarse en establecer límites claros, mecanismos de control, responsabilidad real, porque cuando más potente es la tecnología como esta, más importante es cómo decidimos utilizarla. Claro. Claro, en este caso, bueno, Anthropic se paró un poco sobre sí. Este tema y dijo no puedo traspasar este límite porque tengo una ética y respondo a ello, ¿no? Bueno, OpenAI fue detrás y dijo que sí, pero... Claro, sí. Claro, el problema, ¿no? Cuando uno no lo hace, siempre hay alguien dispuesto a hacerlo. Exacto, ahí es un gran tema. Bueno, en cuanto a las brechas digitales, según la UNESCO, todavía hay una parte significativa de la población mundial que no tiene acceso a Internet. De hecho, en todo el mundo hay 244 millones menos de mujeres que de hombres que usan Internet. ¿Cómo impacta esto en la democratización real de la IA? Y mismo en España, ¿cómo es el tema del acceso? ¿Hay equidad? No lo sé específicamente en España, ¿no? Pero sí seguramente habrá el mismo, o sea, seguramente los datos no son muy diferentes, ¿no? La inteligencia artificial depende de algo muy básico, que es el acceso. Exacto. Y cuando miramos los datos reales, ahí es donde vemos realmente el problema. Por ejemplo, como dices tú, la UNESCO señala que a nivel global hay 244 millones, ¿no? Menos de mujeres que usando Internet. Exacto. Y esto no es un dato menor, ¿no? Es porque no estamos hablando solo de conexión, estamos hablando de acceso a educación, a empleo, a información y ahora también a inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial amplía ese abanico de educación, de empleo, de información. Exacto. Además, se estima que alrededor de 2,6 millones, como que mencionaron, de personas en el mundo todavía no tienen acceso a Internet. Entonces, cuando hablamos de democratización de la IA, hay que ser, realista. Exacto. La IA no llega a todo el mundo por igual. Llega primero a quienes tienen infraestructura, dispositivos y, información, ¿no? Y eso genera un efecto muy, muy claro. Las personas que pueden acceder y saben utilizar esta herramienta multiplican su capacidad, su productividad y sus oportunidades, pero quienes no tienen acceso no solo no avanzan, sino que quedan más atrás. Y ahí algo muy importante, la brecha digital no es solo tecnología, es economía, social y también de género. Y claro. Esa brecha siempre
ha existido, ¿no? Por eso, antes de que hablar de inteligencia artificial para todos, hay que hablar de condiciones reales de acceso, porque si no volvemos eso, la IA no democratiza, sino amplifica la desigualdad que ya existía en su momento y existe. Claro, mucho más. Y también, por ejemplo, estoy pensando en la brecha de género y en adultos mayores, la brecha digital gris que dice UNESCO, que también es un grupo que queda relegado, que queda apartado muchas veces de poder tener las oportunidades o de tener todo el acceso que pudieran tener, ¿no? Sí, y de hecho ya lo estamos viendo. Y aquí es importante entenderlo, ¿no? La desigualdad no desaparece cuando tienes acceso. Muchas veces simplemente cambia de forma. Por ejemplo, 2 personas pueden tener acceso a Internet y a herramientas de inteligencia artificial, pero no tienen el mismo nivel de formación, ni la misma capacidad del uso, ni el mismo contexto, ¿no? Las personas mayores en sí bastante están costando entrar en la era digital, para ahora meterse también en la inteligencia artificial. Es verdad que la inteligencia artificial, a nivel que necesitan ellos el acceso, tampoco es tan complejo, ¿no? Pero bueno, claro, cada persona tiene su forma de ser o su forma de entender las cosas y claro, algunos esa brecha sí que la van a notar más que otros, ¿no? Todavía hay menos acceso, menos participativo en entornos tecnológicos. La edad, lo que la UNESCO llama brecha digital gris, como dices tú, ¿no? Donde muchas personas quedan fuera, no por falta de interés, sino por falta de adopción de sistema a ellos, de formación hacia ellos incluso. Exacto. Y también de contexto profesional, ¿no? Incluso desde el sistema público no se incentiva esta educación, porque mucha transformación digital la tiene el Estado, pero no se piensa en esta población. No. Bueno, exactamente qué formaciones hay es verdad que hoy en día sí que hay algunas formaciones, por lo menos aquí en Europa, formaciones para personas mayores, de esto a nivel, de digital y tal, pero de inteligencia artificial no creo yo que llegue ese paso. Pero bueno, eso también es una cuestión de actitud. Hay una historia de un señor mayor que entró en un máster. Bueno, él ya era tecnólogo, pero 23 años, y se puso a hacer el máster de inteligencia artificial. Como que es un caso, claro, por eso digo que a veces es cuestión de actitud. Pero bueno, sí que es verdad que esas personas deberían tener un cuidado especial, ¿no? Y tener una formación, aunque sea básica, ¿no? Para que ellos tengan un manejo dentro de lo posible. Exacto. Pero sí, claro, sí. El gobierno, como siempre, va a su ritmo, por lo menos aquí acá también, claro, va a un ritmo totalmente desacelerado, por decir. Total, no tienen prisa. Y vos como formadora, ¿cómo ves a tus alumnos o haces cursos? ¿Cómo los ves en este interés por la IA? Hay de todo. Es verdad que ahora mismo sí que hay más interés que hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás, wow. Pero es verdad que hay de todo. De hecho, tengo gente que son de nivel de programación, que la IA en código es que le van a quitar el tiempo, digo yo, claro. Les acelera muchísimo un trabajo que igual tardaban semanas o meses incluso. Ahora lo pueden hacer mucho más rápido. Pero luego también, como te digo, siempre depende de la actitud. Te voy a dar 2 ejemplos, ¿no? Yo tengo un grupo actual que son mayores, de hecho yo soy la joven, y ellos están encantados, lo prueban, lo están incorporando en su puesto de trabajo. Y yo he tenido otro grupo de programadores también, de una edad un poco más avanzada, y sí les ha encantado la formación de por sí, pero es verdad que al final de la formación, después de 4 días, me han dicho: Bárbara, todo esto es maravilloso, estupendo, nos encanta, pero luego a la hora de la verdad
nos falta tiempo en la vida, en el día a día, o sea, implementarlo en nuestro trabajo, pues no lo terminamos de ver, ¿no? Entonces, según con qué clase de gente con que te topes, pues te encuentras una cosa u otra, pero sí que es verdad que el interés cada vez es mayor. Buenísimo. Bárbara, o el miedo que se le tenía. Claro, sí, un poco de miedo, incluso miedo a hacer el ridículo, miedo a preguntarle qué le pregunto a este sistema, porque de a poco te vas animando a probar uno, el otro, a ver qué te dice, qué inventa, porque viste que también de repente te tiene una fantasía. Sí, y siempre muy complaciente, es súper complaciente. O sea, aunque no sepa la verdad, te dice una cosa como si fuera la verdad, y si tú no la compruebas y la das por hecho, bueno, en cierto, hay algún caso que otro que también se le ha metido en cierto problema, ¿no? Como, bueno, algún periodista que ha dicho, venga, lo copio, lo pego y lo suelto. Entonces, sí, o abogados, ¿viste? Porque de verdad que como dices tú, es complaciente y te deja esa sensación de que, bueno, buscó en todo lo que pudo buscar, todos los repositorios, que no lo voy a hacer yo, y supongo que es la verdad. Exacto. Está hecha para eso, para complacer a los demás. Es verdad que cada vez no alucina tanto como hace 3 años, cuando se lanzó ChatGPT, eso era... Total. Tienes que comprobarlo seguro. No, pero ahora te pone, viste, de dónde sacó información, que más o menos si vas, bueno, no tiró tanta fruta, por decir. Sí, exacto. Sí, ahora está más certero, sí. Pienso que también toda esta alimentación, esta cosa generativa también es rápido, ¿no? La adopción del conocimiento que tiene. Exacto, aparte, bueno, yo a mi nivel personal lo voy a decir, nosotros los que estamos todo el día interactuando con la IA, millones de personas alrededor de todo el mundo, ya estamos entrenando la IA de por sí. De hecho, cuando tú te vas al lado de privacidad, aunque tú quites todo, te sigue diciendo en la letra pequeña que, ojo, que sí estamos entrenando a nuestra CIA con tus datos. Exacto. Entonces, tantas conversaciones, diferentes formas de hablar, diferentes idiomas, bueno, a la gente habla de todo. De hecho, a la gente habla de problemas matrimoniales, de problemas de pareja, de problemas de salud. Sí, tipo terapeuta, decís vos. Sí, la gente lo utilizan como abogado, vamos. Todo, chef, todo. Todo, lo es todo para nosotros. Exacto. Bárbara, por último, una pregunta filosófica. Quizás la conversación no debería centrarse en lo que la IA puede hacer, sino hasta dónde estamos dispuestos a llegar con ella. ¿Vos hasta dónde crees que deberíamos llegar y bajo qué paradigma? Bueno, yo creo que la conversación ya no debería centrarse solo en lo que la inteligencia artificial pueda hacer, sino en cómo decidimos utilizarla. Porque capacidad tecnológica ya tenemos y esto es la punta del iceberg, como siempre digo yo, ¿no? Y cada vez más. Estamos en un punto donde la IA evoluciona a una velocidad que no habíamos visto antes con ningún modelo, con ninguna tecnología. Hay modelos cada pocos meses y con capacidad que crecen de forma muy rápidas. El reto ya no es, simplemente no es tecnológico, sino el reto es de criterio. Porque mientras la tecnología avanza, no siempre avanza como he dicho muchas veces, al mismo ritmo los sistemas que deberían acompañar, la educación, la regulación, las organizaciones, el gobierno, y eso nos obliga a tomar decisiones propias, ¿no? Decisiones como sobre límites, sobre responsabilidades y sobre qué tipo de sociedad queremos construir realmente, ¿no? Porque el potencial es enorme. Nunca se ha tenido una tecnología tan buena al alcance de todos. De hecho, en medicina,
podemos mejorar diagnósticos y tratamiento de forma radical, va a sacar curas a investigaciones de años. En educación podemos personalizar el aprendizaje como nunca antes a cada niño, según su aprendizaje, pero también es una tecnología que puede amplificar desigualdad, como he dicho, como hemos visto, o generar impacto que siempre estamos anticipando. Por eso, para mí, el paradigma, por así decir, es claro, ¿no? No se trata de avanzar todo lo posible, se trata de avanzar con criterio, porque al final la inteligencia artificial no define el futuro por sí sola, lo define cómo decidir utilizarla cada día en nuestro día a día. Como he dicho antes, nos puedes automatizar cosas, nos puede sacar información que necesitamos, pero esa información la tenemos que tener nosotros, nuestro criterio, si esto va acorde a nosotros, si no lo es. Y una cosa que a mí me gustaría decirla, ¿no? Que no va nada con esto, pero sí que es verdad que me da miedo mucho las nuevas generaciones, ¿no? Porque los niños es verdad que sí que están creciendo con eso, y es verdad que aquí, por ejemplo, en Europa no está implementada, y creo que en Latinoamérica tampoco, pero en China, en Estados Unidos, a partir de los 6 años es materia obligatoria inteligencia artificial. Entonces, claro, esos niños en un futuro, imagínate lo que van a salir y el retraso que van a tener los nuestros, que aún no están con esa implementación. Otro problema que veo también es el uso de la inteligencia artificial sin criterio, porque los niños van a utilizar constantemente esto para hacer su tarea o para lo que sea. Obviamente los padres tenemos que estar detrás, pero sí que va a ser parte de su día a día. Entonces ya la generación es bastante, quieren ir todo a lo rápido, la generación de hoy, y el criterio es algo esencial, el pensamiento crítico de cada uno es muy importante. Entonces esos niños, no sé yo qué base va a tener en un futuro sin ningún pensamiento, y como dicen muchos que habrá un desempleo masivo, que vamos a vivir de una renta mínima. Bueno, yo ese paradigma creo que es que no lo quiero ver, es verdad que a toda apunta a ese camino, ¿no? Pero esos niños que no trabajan, que vivan de una renta mínima, que ni siquiera piense, que directamente le digan a la IA que piense por ellos y que escriban y que lean, pues sí, habría... Cuidado. Es un tema complejo el de infancias y por todo lo que decís, o sea, va a potenciar muchas cosas, pero también es muy solo si no está acompañado, ¿me entendés? O sea, tiene que haber un docente, tiene que haber un límite, tiene que haber un criterio, una ética para su uso. Un niño, si lo dejas solo con IA, es una soledad absoluta, o sea, está él y la máquina interactuando, o sea, eso no, en su vida para desarrollarse no es positivo tampoco. No. De hecho, un caso cercano que yo lo he vivido en el parque, bueno, lo voy a decir, mi niño y un amiguito del parque, y le dice el amiguito, que son pequeños, el niño no usa inteligencia artificial, ¿vale? Lo tengo prohibido. La bruja. Y el niño le dijo, el niño tendrá 8 o 9 años, le dijo, venga, vamos a pedirle el móvil, así hablamos con ChatGPT. Y el mío dice, no, yo quiero jugar a, no sé, estaban vendiendo pulseras. Dice, no, yo quiero vender pulseras. Y el otro, no, vamos, que ya a mí me gusta hablar. Y entonces salto yo y me meto y le digo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que estás hablando tanto con ChatGPT que no quieras estar en un parque jugando con tus amigos, ¿no? Y me dice, pues cosas muy interesantes. Y cogió el niño y se fue y dejó a mi hijo vendiendo solo las pulseras. Claro, entonces, eso te no puedo llegar ni a otro. No, claro, prender las alarmas, porque es muy extraño que un niño quiera dejar de jugar para ir a hablar con ChatGPT. O sea, ¿qué está hablando con ChatGPT? Claro, pero digo ChatGPT, pero que también muchos niños prefieren estar sentados con el YouTube jugando. Entonces,
sí que es verdad que nos metemos ahí Sí, bueno, es un tema en complejo. algo que se debería regularizar y se debería vigilar, bueno, todos los padres. Cosa Y que no también pasa. ya cosa que no pasa. No, porque es verdad que a veces por quitarnos los niños encima y por la vida que llevamos tan acelerada de trabajo, casa, eso a veces dejamos los niños que estén viendo tantas horas, que etcétera, ¿no? Bueno, yo lo intento evitar, ¿no? Pero Sí, no, y a veces sí. son de repente 5, 6, 7 horas o más horas que el chico está ahí, ¿no? Es todo un tema, es un tema para largo, Complejo, eso sí. sí, complejo. Sí. Y ya para finalizar, bueno, a nivel persona, o sea, no podemos dejar nuestro criterio a mano de la inteligencia artificial tampoco. Esto no es, venga, como nos lo hace todo rápido y nos da varias opciones, pues que nos los haga todo y nosotros no pensamos, no leemos, no escribimos, no tenemos nuestras propias ideas. Claro. No, yo creo que es una compaginación una con la otra. Exacto. Ese es mi punto. Bien, perfecto, Bárbara. Gracias y por recordarnos también que la IA no es solo tecnología, es una decisión humana, es una decisión sobre cómo trabajamos, cómo aprendemos y sobre todo qué tipo de futuro es el que queremos construir. Así que muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que aprendimos de ti. ¿Y dónde te pueden ubicar si quieren, no sé, consultar contigo, un curso o algo? ¿Dónde te ubican? Bueno, en LinkedIn, no sé cómo puedo pasar el LinkedIn. Después me lo das y... ¿Estás como Bárbara Regina Ribeiro o como inteligencia artificial? No, Bárbara Regina Ribeiro. Perfecto. Creo que soy la única que LinkedIn que ha dado tanta guerra. Perfecto, entonces LinkedIn yo después lo pongo ahí el link, ¿está? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Muchas gracias. A ti.